Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, María Dolores y Sacramento, por vuestra presentación en este webinar que yo creo que es muy interesante, muy importante. Agradezco a la Presidencia de la Generalitat Valenciana y a la Universidad de Valencia que lo hayan impulsado y que hayan querido contar con la participación de la Confederación Salud Mental España, de la que soy presidente. Y, por supuesto, al Prospect Comunitat Valenciana 2030, y al Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local por su colaboración para hacerlo posible. Yo voy a hablar de salud mental, de la percepción que tenemos desde la Confederación. A todas las personas asistentes a este webinar, y confío en que de aquí saquemos reflexiones enriquecedoras sobre la salud mental y cómo promocionarla y protegerla desde el seno de las sociedades actuales, que son muy cambiantes. ¿Cuál es la situación actual de la salud mental? La salud mental no es una, es cierto, y podríamos decir que hay tantas situaciones como personas, pero si nos vamos a un análisis de la globalidad, en primer lugar, no podemos negar que tras la pandemia la salud mental goza de mayor visibilidad a nivel social y relevancia en los medios de comunicación, algo que poco a poco está calando en las instituciones y administraciones públicas, que están situando la salud mental como una prioridad en sus agendas, y en esto debemos seguir trabajando. Un ejemplo claro sería la Convención Ciudadana de la Comunidad Autónoma Valenciana. El pasado día 5 de octubre, desde Salud Mental España organizamos el acto conmemorativo por el Día Mundial de la Salud Mental, presidido por Su Majestad la Reina, que muy sabiamente apuntaba que estamos asistiendo a un boom de la conversación pública global sobre salud mental, lo que decía que podía o debía ser el inicio de una respuesta colectiva que necesitan las sociedades en las que vivimos. Muchos rostros conocidos, artistas, escritores y escritoras, cantantes, cineastas, deportistas, han dado un paso al frente para decir: a mí también me pasa. Las redes sociales se inundan de contenido sobre salud mental, cómo mejorarla, cómo abordar los trastornos mentales, cómo sentirse mejor. Estoy muy de acuerdo en que hablar es el inicio de todo. Sin embargo, y me permito hacer un guiño a la última película de Juan Diego Botto, en salud mental también siguen existiendo márgenes y debemos estar muy pegados y pegadas a lo que sucede en estos espacios en donde las personas con problemas de salud mental son vistas como ajenas, son discriminadas y prejuzgadas, y en sus trabajos, en su entorno, vetadas en algunos casos de la participación social, de la cultura, del ocio, e incluso se les vulneran sus derechos. Muchas de estas personas no tienen herramientas o posibilidad de visibilizar su individualidad, como hacen algunas de estas personas famosas que podemos ver todos. Si no aplicamos esta visión crítica, corremos el riesgo de dejarnos deslumbrar por las estrellas que se pronuncian y olvidarnos de que aquí, en la Tierra, seguimos trabajando para derribar el tabú. Por eso es importante que sigamos reforzando las redes de apoyo y que nos convirtamos en una sociedad acogedora e inclusiva, que nos movamos como un solo ente, sin dejar a nadie atrás y desenterrando de una vez por todos los tabúes y los silencios. En Salud Mental España llevamos casi 40 años. En el 2023 celebramos el 40 aniversario, dedicando nuestros esfuerzos a mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, a defender sus derechos y a fomentar su empoderamiento y participación plena en la sociedad. La Confederación nació cuando se cerraron los últimos manicomios en España, cuando se empezó a cambiar el paradigma de reclusión vigente hasta el momento y surgieron nuevas e imperiosas necesidades y demandas entre las personas con experiencia propia y sus familias. Actualmente integramos a más de 300 asociaciones de personas con trastorno mental y familiares en todo el Estado y más de 47.000 socios y socias. La situación ha cambiado desde los años 80, sí, pero las causas que subyacen a muchos de los trastornos mentales siguen intactas e incluso se han acrecentado. Hablamos de condiciones sociales como la pobreza, la precariedad laboral, la discriminación, la violencia, el machismo, etc. Si bien a nivel mundial la OMS indica que 1 de cada 4 personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, en España en el 2020 se suicidaron 3.941 personas, según datos del INE, un 7,4 más que en el 2019. Estas cifras hablan de una dramática realidad que sigue en aumento, de manera que las muertes por suicidio casi triplican
los fallecimientos por accidentes de tráfico. Además, el impacto de cada suicidio es exponencial. Por cada persona que se suicida, al menos otras 6 se ven íntima y profundamente afectadas. Y lo que más nos preocupa, y que este año centra la temática del Día Mundial de la Salud Mental España, es cómo se está viendo afectada la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y qué podemos hacer para promocionar que crezcan en bienestar. El lema elegido por nuestro movimiento asociativo para conmemorar este día en 2022 es muy significativo. Ha sido darle like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar, que habla del derecho al bienestar desde la infancia. El acoso escolar se cobra en todo el mundo alrededor de 200.000 suicidios al año entre los jóvenes entre 14 y 28 años. Por eso, este año, con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Confederación lanzó la campaña de sensibilización con el suicidio no hay control Z, no hay vuelta atrás, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con recomendaciones dirigidas a adolescentes y jóvenes, padres y madres y personal de centros educativos orientadas a prevenir el suicidio, detallando además una serie de factores de riesgo que se pueden relacionar con la conducta suicida. Es fundamental que las personas mayores dispongamos de información veraz sobre la salud mental y que la hagamos llegar a adolescentes y jóvenes, y la comunicación, que es una herramienta que tienen los padres y madres para fomentar el bienestar de sus hijos, debe de cumplir su función. Es crucial crear un clima exento de juicios en el que se facilite que hijas e hijos puedan hablar de cómo se sienten, fomentar la escucha activa, huir de consejos simplificados y nunca banalizar, despreciar o restar importancia a las emociones que expresan, tampoco compararlos con los demás ni culparles por lo que les sucede. Es importante, además, que padres, madres y también desde los centros educativos presten atención a posibles señales de alarma, como cambios en la conducta de adolescentes y jóvenes, aislamiento, cambios en las rutinas, bajo rendimiento académico, faltar a clase, no tener ganas de hacer actividades que antes se hacían. Y fundamental, buscar apoyos especializados, facilitar el acudir a la terapia profesional, buscar el apoyo de pares o de otras familias en asociaciones, etc. Como digo, son tiempos cambiantes y nuevos escenarios en los que se cristalizan los problemas de salud mental. Poniendo el foco en adolescentes y jóvenes, encontramos condicionantes sociales que se relacionan con el desarrollo de los trastornos mentales. La incertidumbre por el futuro y la preocupación por el cambio climático. El 84% de las personas adolescentes y jóvenes que participaron en un macroestudio realizado a nivel mundial en el 2021 manifestaron estar preocupadas por el cambio climático. Más del 50% manifestó sentir tristeza, ansiedad, enfado, impotencia, indefensión y culpabilidad. Y más del 45% respondió que sus sentimientos acerca del cambio climático afectaban negativamente a su vida diaria. El desempleo y la precariedad laboral. España es el país con más desempleo juvenil de toda Europa, ya que duplica la media europea de paro juvenil, según los últimos datos del Eurostat. No tener expectativas de futuro afecta negativamente a la salud mental. Por otra parte, tener un trastorno mental condiciona las posibilidades de tener un empleo digno por el estigma, por la falta de apoyos comunitarios, etc. En España, la tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental fue de un 17,1 en el 2020, según el INE. Las desigualdades de género que afectan a las personas adultas también afectan a las etapas más tempranas. Los estudios apuntan a una peor salud mental en las mujeres que en los hombres. Además, son ellas las que experimentan aún más discriminación que los hombres cuando tienen un problema de salud mental, lo que supone un círculo vicioso que deteriora aún más su salud y merma sus posibilidades de recuperar su proyecto de vida. Sufrir abusos sexuales en la infancia tiene un efecto devastador en la edad adulta. Según la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, ANPIR, más de un tercio de las personas con problemas de salud mental ha sufrido algún tipo de abuso durante su infancia. La asociación indica que la depresión, la ansiedad, los trastornos graves de la personalidad o el doble de riesgo de intento de suicidio son algunas de las consecuencias del maltrato infantil para la edad adulta.
Según el Ministerio del Interior, en el 2020 se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctimas a niños, niñas y adolescentes, representando el 50,8% del total. Pero hay que tener en cuenta que estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Otro sería la soledad no deseada desde la infancia hasta la juventud. Es un fenómeno relativamente moderno que causa muchísimo sufrimiento y que está relacionado con las dificultades para conciliar la vida personal con la laboral y la familiar principalmente. Debido a esta dificultad, a las exigencias del día a día, a jornadas interminables y a la falta de recursos de apoyo de padres y madres entre los y las centennials y los millennials. Un 16,5% reconoce haberse sentido solo o sola, sin desearlo de manera frecuente o muy frecuente. Tiene esto que ver también con el estilo de vida y las nuevas tecnologías. El sentido común nos hace sospechar lo que un estudio corrobora. El bienestar psicológico de los y las adolescentes de todo el mundo comenzó a disminuir después del 2012 junto con el aumento del acceso a los teléfonos inteligentes y el mayor uso de Internet. Las personas mayores también son víctimas de esta soledad no deseada, que se asocia a un peor estado de salud general, mayor mortalidad por todas las causas, mayor riesgo de hipertensión y enfermedades coronarias, problemas de salud mental y riesgo de suicidio. También tener una adicción con sustancia o sin sustancia, también llamadas estas últimas comportamentales, es otro potente factor de riesgo para tener un trastorno mental, sobre todo en la adolescencia, una etapa de especial vulnerabilidad. Alcohol, tabaco y cannabis, en este orden, son las sustancias psicoactivas más consumidas entre los jóvenes de 14 a 18 años. Según el estudio de 2021, el 70,5% había consumido alcohol en el último año. Hay que prestar atención especializada y destinar mayores recursos a la prevención de la patología dual. Al menos el 70% de las personas que acuden a las consultas por adicciones tienen además un problema de salud mental. Pero ya no solo hablamos de consumo de drogas, sino de adicción al juego online y a las apuestas, a las redes sociales, a la pornografía, etc. Según un estudio, el 88% de las personas jóvenes usuarias de las redes sociales no es consciente de que el uso abusivo de estas puede provocar problemas de salud mental. Además, se da un sesgo de género en la preferencia de consumo de Internet y en el abuso de nuevas tecnologías que afecta de manera diferencial a chicos y chicas, según apuntan entidades como la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado. Por ejemplo, los chicos prefieren los videojuegos, contenidos violentos relacionados con el sexo y el juego online, mientras que las chicas hacen un mayor uso de redes sociales y consumen contenidos y vídeos cortos relacionados con la imagen, el físico y con los problemas de salud mental. Además de todo lo anterior, no podemos olvidar que en nuestras sociedades viven personas que han sido víctimas de conflictos bélicos y de la marginación forzosa. El impacto de las guerras, de la violencia y de las migraciones en la salud mental infanto-juvenil es innegable. Para empezar, la población migrante tiene el doble de riesgo de tener un problema de salud mental que el resto de la sociedad. En el caso de niñas y niños y jóvenes, Mental Health Europe ha alertado de que los eventos inesperados como las guerras tienen inmensas consecuencias en la salud mental y en su bienestar. Las guerras y los conflictos pueden provocar una mezcla tóxica de estrés y problemas de salud mental y física durante la infancia y más allá. Por ejemplo, entre personas que han emprendido largos y peligrosos viajes de huida de sus países de origen y entre menores no acompañados, se dan frecuentemente síntomas depresivos, estados de ansiedad, culpa y vergüenza o fases de confusión como fallos de memoria o desorientación. A la vista de cómo impactan estos factores sociales sobre la salud mental, se entiende que digamos que es preciso también transformar las condiciones de vida para aliviar el sufrimiento de muchas personas, poner en marcha acciones y destinar recursos para paliar la desigualdad y la falta de oportunidades que son causantes de problemas de salud mental, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Quienes estamos aquí presentes me consta que hemos pasado de preocuparnos por la salud mental a ocuparnos de la salud mental. Este es el motivo de que estemos hoy aquí. Fijaos que venimos desde distintos ámbitos
de la salud mental para hablar de aspectos fundamentales de ella, de lo comunitario, desde las buenas prácticas municipales, del papel crucial de las familias, de la que viene a hablar luego mi compañera Rosa Bayarri, presidenta de la Federación de Salud Mental Comunidad Valenciana, de un factor de riesgo importante como son las adicciones y de la participación. Desde la visión de nuestro movimiento asociativo consideramos esencial hacer partícipes en todo lo que se haga a las personas con problemas de salud mental y sus familias, empezando por su propio proceso de atención y de recuperación. Y esta participación también debe hacerse extensible a la sociedad en su conjunto. Si bien la salud mental es cosa de todos y todas, es también nuestra responsabilidad promoverla, aportar ideas, cuidarla, servir de red acogedora. Esta idea fue la que trasladé en el acto de inauguración de la brillante iniciativa de la Convención Ciudadana sobre Salud Mental, organizada por el comisionado de la Presidencia de la Generalitat para el Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental, Drogodependencias y Conductas Adictivas. Una excelente iniciativa. Involucrar a adolescentes y jóvenes, pero también a sus padres, madres o tutores o tutoras legales en la promoción, detección y cuidado de la salud mental, y de facilitar recursos para que desde los centros educativos de todos los niveles se pueda trabajar en estos aspectos, siendo fundamental formar a las y los profesionales que trabajan en estos centros e instaurar la asignatura de educación emocional desde la infancia, que llevamos tiempo reclamando. De hecho, desde Salud Mental España estamos cubriendo estos espacios tan importantes con programas propios como la campaña Educación Inclusiva Salud Mental Positiva, que consiste en la realización de charlas y actividades de sensibilización en centros educativos realizadas por parte de nuestra red asociativa y que están dirigidas principalmente a profesorado y alumnado del segundo y tercer ciclo de la EPO, Educación Primaria Obligatoria, es decir, de 8 a 12 años. A través de esta campaña se pretende ofrecer información veraz con perspectiva de género para que se hable con naturalidad y sin tabúes sobre la salud mental en los centros educativos y sobre la importancia de cuidarla previniendo trastornos mentales y eliminando el estigma y la discriminación. Además, como les facilitamos material informativo que llevan a casa, esta sensibilización se hace extensible de forma indirecta a sus familiares y o personas allegadas. Para abordar el problema de las adicciones entre las nuevas generaciones, Salud Mental España diseñó el programa Descubre, no bloquees tu salud mental, dirigido a estudiantes de secundaria y FP, así como a las y los docentes de estos ciclos. Su objetivo es ofrecer información actualizada, no sesgada y con perspectiva de género sobre la importancia del cuidado de la salud mental, la prevención de las adicciones y la relación entre ambos. Entre febrero y junio de 2022, más de 12.500 alumnos y alumnas participaron en este programa. Por primera vez, hemos lanzado un curso de prevención de la conducta suicida y otro de abordaje del duelo por suicidio de un ser querido, con el fin de ampliar los conocimientos y herramientas de profesionales de la Red Asociativa Salud Mental España en prevención de la conducta suicida, detección del riesgo, evaluación e intervención, el primero, y de intervención para la gestión del duelo por suicidio en el entorno de familias en el caso de la segunda formación. Se trata de cursos muy necesarios y de gran utilidad para perfiles profesionales que trabajan día a día con personas con trastorno mental, tal como nos lo han hecho saber. Desarrollamos también programas y acciones que trabajan en la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental desde la perspectiva de género, como el programa Hub Genera, Faenando Futuro, que promueve el empoderamiento de las mujeres a través del empleo en los entornos rurales. Las iniciativas y esfuerzos de la sociedad civil desde todos los ámbitos son ejemplares. Así sostenemos gran parte del peso de los cuidados de la salud mental. Sin embargo, son necesarias medidas estructurales. Muchas de ellas ya están definidas. La puesta en marcha de la línea 024 de atención a la conducta suicida, gratuita, disponible de 24 horas, los 365 días del año y atendida por profesionales, ha sido un hito y una de las reivindicaciones bandera de Salud Mental España. Es un paso importante para la prevención de los suicidios, especialmente en la población más joven, tal como indican los datos. En torno al 30% de los usuarios del 0 a 24 son menores de 30 años. Pero esto es solo la punta del iceberg y debemos profundizar en las acciones de prevención para lo que necesitamos mayor dotación de recursos
para desarrollar la Estrategia de Salud Mental 2022-2026. Seguimos reclamando a más profesionales de salud mental en el Sistema Nacional de Salud. De sobra sabido que contamos con un ratio de profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes notablemente inferior a la media europea, 6 frente a 18. Además, venimos desde hace años reclamando mayor coordinación entre los recursos sociales y sanitarios para que el proceso de encontrar apoyos y diseñar de manera conjunta una ruta para la recuperación no se convierta en una odisea para las personas con trastorno mental y para sus familias. Como digo, es un trabajo conjunto en el que debemos participar todas y todos, pero que se deben tener que impulsar desde la política, desde las administraciones públicas y el conjunto de instituciones del Estado. Siempre dijimos desde Salud Mental España que la mejor ley de salud mental era la Ley General de Presupuestos Generales del Estado para que se asignen los recursos económicos necesarios para abordar el grave retraso que hay en la dotación desde el año 2008 hasta la actualidad. Os animo a seguir la senda que compartimos de promoción, de prevención y de cuidado de la salud mental. Y en particular os invito a que no os perdáis la jornada Dale like a la salud mental, Hablemos sin filtros, que organizamos en Madrid el próximo día 25, martes, en el que participarán personas jóvenes con perfiles variados y con experiencia propia en salud mental, influencers, artistas, cantantes, escritoras, activistas, estudiantes, etcétera, y que está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Fundación 11. En nuestra web, consaludmental.org, podéis encontrar toda la información para asistir o seguir el evento vía streaming. Me gustaría terminar con una frase del manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental de este año, elaborado por el Comité y la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España. Tenemos que transformar los síntomas de la tristeza, del cansancio, de la apatía o de la ansiedad en emociones como la esperanza o la ilusión, y para que la vida sea, ante todo, un lugar para vivir. Sin más, doy paso a los siguientes y agradezco la atención que me habéis prestado. Muchas gracias. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Trabajar en salud mental y todo lo que eso significa es la mejor inversión. Y si hablamos de jóvenes, está claro que la falta de empleo y de expectativas, que la vulnerabilidad social y que la pobreza son causas asociadas al riesgo de padecer un trastorno mental. Tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti. Camino despacio pensando volver hacia atrás. No puedo en la Es nuestro deber, para con las generaciones futuras, ponernos en marcha y crear un contexto social que no ponga en riesgo su salud mental. Tenemos que transformar los síntomas de la tristeza, del cansancio, de la apatía o de la ansiedad en emociones como la esperanza o la ilusión. Y para que la vida sea, ante todo, un lugar para vivir. De ahí la importancia de actos como el de hoy, para seguir rompiendo el silencio, para normalizar que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero sobre todo para pasar al debate y, por supuesto, a la acción. Para ti tenía tanto que darte, tantas cosas. A mí me cuesta decir lo que yo tengo, ¿no? Es una cosa que yo creo que es la sociedad todavía ve el problema de salud mental con mucho miedo. Por eso yo creo que es importante que haya cada vez más información, más testimonios de gente que tiene problemas, pero que no hay peligro tampoco detrás de una persona con un problema mental. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor